Dios está con nosotros, y nosotros en sus amorosas manos. Hola amigos de la palabra. La siguiente historia les llenará de fe, esperanza y gratitud. Esperamos que la escuchen y mediten en familia. No olviden comentar, compartir, darle al like y suscribirse a nuestro canal. La historia de Moisés es una de las más épicas y significativas de la Biblia, llena de milagros, desafíos y la intervención directa de Dios en la vida de su pueblo. A continuación, te relato su historia de manera extensa y vibrante. El nacimiento de Moisés. La historia comienza en el antiguo Egipto, donde el pueblo de Israel se encontraba esclavizado. Durante esa época, el faraón, temeroso del crecimiento del pueblo israelita, ordenó que todos los recién nacidos varones hebreos fueran arrojados al Nilo para que perecieran. Sin embargo, en un pequeño pueblo, una mujer israelita llamada Jocabed, temerosa de Dios, dio a luz a un hijo varón. Ella, reconociendo que su hijo era especial, lo escondió durante 3 meses para protegerlo de la cruel orden del faraón. Al no poder esconderlo más tiempo, Jocabed tejió una canasta de juncos y la impregnó con betún y resina para que flotara, colocando al bebé dentro de ella y dejándola en el Nilo, entre las cañas. La hermana de Moisés, Miriam, se quedó a observar a distancia, asegurándose de que el niño estuviera a salvo. La providencia de Dios se mostró de inmediato. La hija del faraón, al bajar al río a bañarse, encontró la canasta flotando y, al abrirla, descubrió al niño. Movida por la compasión, decidió adoptarlo, a pesar de saber que era un hebreo. Cuando Miriam se acercó a ella, sugirió que podría buscar a una nodriza hebrea para cuidar al niño. La hija del faraón aceptó, y así Moisés fue devuelto a su madre, quien pudo criarlo en su propio hogar, hasta que fue lo suficientemente grande como para vivir en el palacio de la hija del faraón. La juventud de Moisés. Moisés creció en el palacio real, educado en las artes y las ciencias egipcias. A pesar de su vida privilegiada, siempre tuvo un profundo sentido de su identidad hebrea. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, la furia de Moisés se desbordó. Miró a todos lados para asegurarse de que no lo vieran y mató al egipcio, enterrándolo en la arena. Cuando al día siguiente vio que 2 hebreos se peleaban, les reprochó su actitud. Uno de ellos le respondió: «¿Nos vas a matar como mataste al egipcio?». Moisés, al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, huyó de Egipto por temor a la ira del faraón. El exilio en Madián. Moisés huyó al desierto de Madián, donde se estableció como pastor. Allí, encontró a una mujer llamada Séfora, hija de Jetró, un sacerdote madianita, con quien se casó. Jetró le ofreció una vida tranquila en su familia, y Moisés pasó muchos años en Madián, cuidando ovejas y viviendo en la relativa paz del desierto. Sin embargo, el llamado de Dios estaba por llegar, y su vida estaba por cambiar para siempre. El llamado de Dios en la zarza ardiente. Un día, mientras Moisés pastoreaba en el monte Horeb, también conocido como el monte de Dios, vio algo extraordinario. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Moisés, curioso, se acercó para ver este extraño fenómeno. De repente, una voz le habló desde la zarza: «Moisés, Moisés». Al responder «Aquí estoy», la voz le ordenó que se quitara las sandalias, porque el lugar donde se encontraba era tierra santa. Dios se le reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le explicó que había oído el sufrimiento de su pueblo en Egipto y que ahora era el momento de liberarlos. Dios le encomendó a Moisés la tarea de ir ante el faraón y pedir la liberación de los israelitas. Moisés, temeroso y lleno de dudas, objetó, preguntando: «¿Quién soy yo para que el faraón me escuche?». Dios le respondió que él estaría con él y que le daría señales para probar su poder. Moisés frente al faraón. Moisés regresó a Egipto, acompañado de su hermano Aarón, quien sería su portavoz. Frente al faraón, Moisés le pidió, en nombre de Dios, que dejara ir a su pueblo para que pudieran adorar a su Dios en el desierto. Pero el faraón, endurecido en su corazón, se negó y, en lugar de liberar a los israelitas, aumentó su carga de trabajo. Ante esta negativa, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Las plagas incluyeron aguas convertidas en sangre, invasiones de ranas, moscas, plagas de ganado, úlceras dolorosas, tormentas de granizo, langostas,
oscuridad total y, finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios. La última plaga fue la más terrible, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo. Sin embargo, Dios instruyó a los israelitas para que sacrificaran un cordero y marcaran los postes de sus puertas con su sangre. Esto sería una señal para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares, salvando a sus hijos. Esta noche se conoció como la Pascua, y es conmemorada hasta el día de hoy en la tradición judía. Finalmente, tras esta tragedia, el faraón accedió a dejar ir a los israelitas. Pero, como Moisés había predicho, el faraón cambió de opinión poco después y persiguió a los hebreos con su ejército. El éxodo. Los israelitas comenzaron su éxodo hacia la libertad, pero pronto se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Fue entonces cuando Dios realizó uno de los milagros más grandes de la historia. Moisés, guiado por la voz de Dios, levantó su bastón sobre el mar, y las aguas se dividieron, formando un paso seco entre ellos. Los israelitas cruzaron el mar en tierra firme, y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas regresaron y ahogaron a todo el ejército. La entrega de la ley. Después de este milagro, los israelitas comenzaron su travesía por el desierto hacia la tierra prometida, pero en el camino enfrentaron muchas pruebas. Durante su estancia en el monte Sinaí, Moisés subió a la cima del monte para recibir la ley de Dios, conocida como los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte durante 40 días y noches, los israelitas, desesperados por su ausencia, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Al regresar Moisés y ver esta falta de fe, rompió las primeras tablas en señal de indignación. Más tarde, Moisés subió de nuevo al monte, donde Dios le dio nuevas tablas de la ley. El viaje hacia la tierra prometida. A lo largo de los años, Moisés guió a los israelitas con firmeza y sabiduría. Sin embargo, el pueblo continuó quejándose y desobedeciendo a Dios, lo que llevó a más pruebas y castigos. Finalmente, tras 40 años de vagar por el desierto, Dios permitió que Moisés viera la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, aunque no sería él quien la cruzaría. Moisés murió allí, y el pueblo de Israel le rindió homenaje como un gran líder y siervo de Dios. La historia de Moisés es una historia de fe, de liberación y de obediencia a la voluntad divina. A través de él, Dios mostró su poder y amor hacia su pueblo, y su legado perdura en las enseñanzas y la fe de millones de personas hasta el día de hoy. Esta historia es un ejemplo grandioso de cómo la intervención divina puede cambiar el curso de la historia y la vida de los seres humanos, y cómo la fidelidad y obediencia a Dios pueden traer liberación y esperanza a los oprimidos.